Nuestro tema de investigación se titula Alternativas espaciales, técnicas y constructivas para la educación básica primaria en la ruralidad. La educación en la ruralidad presenta falencias en cuanto a procesos académicos, ya que el modelo educativo tradicional o heterogéneo no establece vínculos con proyectos educativos rurales, no desarrolla los componentes para que haya un trabajo conjunto entre la educación rural y su entorno. Para contextualizar, comparamos la situación actual de la educación entre lo rural y lo urbano. Primero, observamos una brecha en los años de escolaridad. En zonas rurales es de 4.1 y en zonas urbanas es de 8.5. En segundo lugar, observamos una diferencia en la tasa permanente de estudiantes de la educación secundaria, en donde menos de la mitad logran terminar sus estudios. Esto afectado directamente por la inducción al trabajo, puesto que desde los 13 años los estudiantes se ven en capacidad de empezar a trabajar y por consiguiente se evidencia un bajo nivel escolar en estas zonas, reflejando así la brecha que tiene el campo frente a la ciudad en un mismo modelo educativo. Esto nos lleva a cuestionarnos qué alternativas espaciales, técnicas y constructivas pueden generarse para favorecer los procesos académicos en la educación básica primaria en la ruralidad. Para dar solución al problema, planteamos como objetivo general diseñar alternativas espaciales, técnicas y constructivas que favorezcan los procesos académicos en la educación básica primaria en la ruralidad, y como objetivos específicos identificar los procesos más relevantes para el desarrollo académico en la educación básica primaria y sus características físicas, espaciales, técnicas y constructivas para su implementación en el ejercicio de diseño. Como segundo objetivo, proponer alternativas espaciales, técnicas y constructivas que permitan satisfacer las necesidades académicas en la educación básica primaria en contextos rurales. Y como tercero, simular y construir en diferentes escalas soluciones espaciales, técnicas y constructivas para la educación básica primaria en la ruralidad. Para desarrollar el primer objetivo específico, identificamos los procesos educativos innovadores y su aplicabilidad en la arquitectura, y caracterizar espacios y técnicas constructivas aplicables en la educación básica primaria en contextos rurales. Pero para ello, primeramente debemos identificar cuáles son las competencias y necesidades espaciales de la educación básica primaria rural. En sus competencias está la comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia digital, la competencia social y cívica, el sentido de iniciativa y su conciencia y expresión cultural. Entre sus necesidades encontramos las aulas multigrado, las metodologías activas, la inclusión de la diversidad, la personalización del aprendizaje, la autonomía, las escuelas y aulas abiertas, el contacto con la naturaleza y su interdisciplinariedad. Estos principios son completamente identitarios de la educación rural y nos dan unas bases para identificar qué pedagogías se adaptan a estas variables, de igual manera como se materializan a través de la arquitectura. De esta manera, caracterizamos y comparamos qué pedagogías pueden adaptarse a entornos rurales, como lo es la Waldorf, que consiste en que el desarrollo de cada niño y niña debe hacerse en un ambiente cooperativo y libre. La Montessori, que se fundamenta principalmente en el desarrollo individual, estimulando a través de su entorno la autonomía, autoestima y su confianza en sí mismos. La Escuela Nueva, basada principalmente en el ecologismo y el papel de la naturaleza en los procesos educativos, y el modelo de Tioan, basado principalmente en el desarrollo emocional del estudiante. Bajo estos criterios observamos qué tienen en común estas pedagogías y cuál es su papel frente a las necesidades. En primer lugar, observamos que la relevancia que toma la naturaleza en los procesos académicos permite una mejor relación usuario-entorno, generando así una apropiación y una oportunidad de implementar metodologías activas fuera del aula. En segundo lugar, observamos que la multifuncionalidad permite solventar la necesidad en lo que a dinámicas académicas refiere, ya que genera que un mismo espacio se modifique de acuerdo a la necesidad. Y en tercer lugar, observamos que las aulas abiertas permiten las dinámicas académicas más allá de las aulas, tanto física como filosóficamente, incluyendo así a usuarios diferentes tales como miembros de la comunidad. Bajo estas observaciones, identificamos principios de diseños que se adapten a entornos rurales, tales como lo son el sistema modular de fácil armado, para que sea adaptable al lugar y a la topografía, la recolección de agua lluvias, porque ésta responde a la falta de agua potable en contextos rurales. El aprovechamiento de luz solar, este minimiza el consumo energético y es una alternativa donde escasea este servicio. El confort térmico, para responder a la implantación sobre diferentes climas. La flexibilidad interior, porque permite modificar el aula para desarrollar diferentes actividades.
la relación con la naturaleza, ya que incentiva la apropiación del usuario y la aplicación de clases fuera del aula. Las formas orgánicas. Esta incentiva a través del medio físico la interacción del usuario. Y la espacialidad, para otorgar el espacio físico apropiado en el desarrollo de actividades educativas. En base a estas determinantes proponemos diferentes soluciones arquitectónicas, como lo es nuestra primera propuesta, los hexágonos tipo colmena. Su base formal se fundamenta en el triángulo equilátero, ya que ésta permite una modulación a partir de la multiplicación. Es decir, que con la unión de varios triángulos se conformará un supertriángulo, el cual a partir de unión polar funcionará para conformar una base hexagonal. Para generar el módulo se yuxtaponen dos hexágonos y así conformar las caras, cuya envolvente continuará con el funcionamiento de los supertriángulos, el cual permite una flexibilidad y rigidez mayor. Esta propuesta contempla una unión entre varios módulos, para que conformen unos espacios más amplios y flexibles, cuyo uso oscilará entre aulas más grandes hasta espacios de función comunal. Nuestra segunda propuesta llamada módulos polihedrales. Formalmente nos basamos en la búsqueda del poliedro que más se adapte a los diferentes usos. El primer poliedro escogido es un hemisferio geodésico octaédrico de frecuencia 2, pensado principalmente para el uso infantil dado que su simplicidad y tamaño conjuga con diferentes funciones que le darán uso infante. El segundo poliedro escogido es un dodecaedro cortado, cuya base decagonal permite la unión entre varios módulos, para así conformar espacios más grandes. Su uso está orientado hacia aulas y talleres multigrado. El tercer poliedro está basado en un hemisferio geodésico icosaédrico de frecuencia 2, cuyo uso está orientado para albergar en su interior los dos primeros módulos, funcionando principalmente como espacio integrador de dinámicas comunales. Nuestra tercera propuesta son los domos geodésicos. Para esta propuesta se pensó principalmente en modificar la frecuencia y el tamaño de los domos en función de su uso y jerarquía. En primer lugar, el domo de frecuencia 1 es el encargado de albergar espacio para la recreación infantil por su simplicidad y tamaño. El domo de frecuencia 2 está orientado para albergar los espacios complementarios, como lo son las bodegas y los baños. El domo de frecuencia 3 por su amplitud está pensado en un espacio multifuncional siendo adaptado para un aula, taller o espacio de recreación mayor. El domo de cuarta frecuencia por su amplitud y tamaño está pensado para ser el convergente de las actividades sociales, pudiendo albergar en su interior los otros tres domos, convirtiéndose así en el espacio de mayor jerarquía para ser el espacio integrador de dinámicas comunales. Para elegir la propuesta principal se pone en consideración cuál de estas se adapta a las determinantes de diseño, en donde la primera propuesta falla en cumplir con el aprovechamiento de luz solar y su conexión con la naturaleza, dado que su forma rígida y repetitiva limita la manera en cómo pueden organizarse los módulos. La segunda propuesta contiene falencias en cuanto a poder generar la fluidez que debe cumplir la forma orgánica, por sus aristas pronunciadas, generando un espacio rígido en su interior, siendo los domos geodésicos quienes mejor se adaptan a estos determinantes, dado que poseen unas características que les dan ventaja frente a las demás propuestas. Tales ventajas son la estructura fractal, que le permite una gran resistencia a cargas verticales con menor cantidad de material a una estructura tradicional. Su forma de cúpula contribuye a que haya una buena adaptabilidad aerodinámica. Su forma circular en planta genera grandes espacios y flexibilidad al interior para la distribución del espacio, y su forma permite una adaptabilidad terreno y un diseño bioclimático que da lugar a que se pueda ubicar en diferentes climas. Para entender de mejor manera la propuesta, se toma como ejemplo el domo de frecuencia 3, y así evidenciar su viabilidad constructiva. Por esto, se deben considerar principalmente dos variables, las cuales son las uniones, cuya función debe garantizar la transmisión de cargas y la conformación del domo, y la plataforma, la cual debe dar la posibilidad de que la propuesta pueda implementarse en diferentes terrenos. Para la primera variable se plantean tres tipos de uniones:
El primer tipo de unión se basa principalmente en el ensamblaje de piezas para poder unir los elementos transmisores de cargas, siendo 6 los propuestos de acuerdo al cambio de ángulo requerido. La segunda propuesta de unión contempla el ensamblaje a partir de la convergencia de los elementos transmisores, siendo recibidos en su centro con un elemento circular, el cual encaja y evita el movimiento de los elementos transmisores conformando el domo. El tercer tipo de unión se basa igualmente en la convergencia de elementos transmisores, sin embargo, estos se traban en sus puntas con los elementos circulares, trabajando a tracción y a compresión simultáneamente, y de igual manera permiten la generación de los ángulos necesarios para la conformación efectiva del domo, siendo la tercera unión la más efectiva por su simplicidad tanto fabricable como constructiva, haciendo así más asequible su implementación. Sobre la segunda variable se exploraron distintas plataformas, todas estas partiendo de la generación de una triangulación central con una forma base pentagonal. La primera propuesta toma como base una forma pentagonal central. De acuerdo con el principio fractal, se genera un pentágono cada vez mayor, modulándose internamente para generar una efectiva transmisión de cargas. La segunda propuesta toma la circunferencia del domo y aumenta 1 metro su diámetro, generando un efecto voladizo para así apoyar sobre este el domo. La tercera propuesta apropia de igual manera la circunferencia del domo, sin embargo, esta no se desfasa, dejando al domo apoyado en los elementos perimetrales e internamente contiene los elementos pentagonales bases, conformando de esa manera un entramado interno para la transmisión de cargas, y cuyos apoyos verticales están tanto en el centro pentagonal como en los vértices del domo que se unen a la base. Entre las distintas opciones desarrolladas se optó por una plataforma que reciba eficientemente las cargas, siendo la tercera propuesta la más eficiente para transmitir las cargas y la que mejor se adapta al terreno, dado que recibe las cargas de uso y las cargas del domo eficientemente, proponiendo de esta manera una efectiva alternativa espacial, técnica y constructiva para la educación básica primaria en la ruralidad.